Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos, estamos en la última hora de nuestro espacio de noticias para continuar justamente con nuestros diálogos periodísticos. A ver, ¿qué mismo pasa con la seguridad social? Porque claro, hay versiones y versiones. Acá tengo un reporte que se publicó hace pocos días, la semana anterior. Una entrevista que había concedido el ex diputado de la República, caballero de la política, jurista, hombre muy serio a quien le guardo un profundo respeto y admiración. Me refiero a Marco Proaño Maya, quien además a lo largo de su vida había impulsado una serie de medidas y de acciones para defender a los jubilados y se empoderó de los temas de la seguridad social. Bueno, Marco Proaño Maya hace pocos días, en una entrevista, había señalado que si el Estado no paga el 40% de contribución al IES, puede llegar a darse una catástrofe social. Según la Proforma 2022, el IES recibiría $1.249 millones menos. $1.249 millones menos de lo que había solicitado el Ministerio de Economía y Finanzas cuando el requerimiento de presupuesto para el organismo fue de $2.832 millones. El presidente del IES, Francisco Cepeda, explicó que las pensiones todavía tienen un espacio para la desinversión por parte del BIES, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero esto solo podría seguir 3 años más. El doctor Proaño Maya precisó que si el Estado paga el 40% de aportes a la institución, se podrá cubrir las jubilaciones hasta el 2034. En este mismo espacio de noticias, hoy en la primera parte, difundimos un reporte con nuestro equipo de Sonorama, que daba cuenta que el vocal del Consejo Directivo del IES, César Rodríguez, mostró su preocupación frente a la deuda que mantiene el Estado con la entidad, que según comentó, está afectando directamente al Fondo de Salud. La deuda del Estado está por registrarse cerca de $8.000 millones y estamos esperando que se haga un plan de pagos. Esta es la alerta que se ha generado y le queremos pedir una explicación, una reacción a un especialista en la materia. Andrés Campaña Remache está con nosotros. Él conoce de justamente seguridad social, fue director provincial del IES y nos visita acá en nuestra estación. ¿Cómo le va, Andrés? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, Belkis. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a la audiencia de Sonorama. Muy bonita su nueva casa. Muchas gracias. Y también, bienvenido. Muy gentil por la apertura que siempre este medio de comunicación, ustedes en especial, nos han brindado para conversar, dialogar sobre una de las instituciones sociales más importantes del país. Cuando nosotros hablamos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estamos hablando de una institución que tiene más de 3 millones de afiliados, que tiene más de 500,000 de pensionistas, 1 millón de miembros del Seguro Social Campesino y también un total de 9 millones de beneficiarios. Esa es la importancia de la seguridad social en el Ecuador. Ahora bien, también por el número de beneficiarios, el IES también es una institución muy importante en cuanto al manejo de flujo económico. Es una institución que año a año maneja un promedio de $4.000 millones. Entonces, una vez que hemos dimensionado, contextualizando la importancia de la institución, también es importante remontarnos a los últimos informes actuariales. Los últimos informes actuariales trabajados en el año 2018 de forma conjunta entre la presidencia del Consejo Directivo, en su momento liderada por Paul Granda López, y con la participación de la Organización Internacional del Trabajo, una organización de mucho prestigio internacional, transparentó las cifras de la institución y se determinó ya las proyecciones actuariales, las proyecciones matemáticas que nos dan cuenta de la sostenibilidad de la institución al futuro, tanto en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, tanto en el Fondo del Régimen de Salud. Y en efecto, como bien ha señalado el exdiputado Marco Proaño Maya, el pago del 40% de las pensiones, que es la contribución que realiza el gobierno nacional, es fundamental para garantizar la sostenibilidad institucional. De hecho, la primera conclusión a la cual llega la Organización Internacional del Trabajo es que si el gobierno nacional cumple con esta obligación que tiene de financiar el 40% de las pensiones, el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte está garantizado hasta el año 2037. En el año 2037,
existirían más gastos que ingresos en un monto aproximadamente de 14.000 millones de dólares, pero en el año 2037 se prevé que exista una reserva, unos ahorros de 17.000 millones de dólares, con lo cual esos ahorros de 17.000 millones de dólares le permitirían mantenerse en funcionamiento al IES hasta el año 2047. Ese es el escenario en que el gobierno nacional cumpla con su obligación de financiar el 40% de las pensiones, y es un escenario que no contempla reformas que son necesarias para una institución sostenible, pública, eficiente. Ahora bien, nos encontramos lastimosamente con la realidad de que el gobierno nacional no cumple con su obligación de financiar el 40% de las pensiones. También en el caso, y ya profundizaremos, del Fondo de Salud, tampoco cumple con el pago de la salud de jubilados, personas con discapacidad, personas con discapacidad. Perdón que le interrumpa, ¿ese 40% es para pensiones o allí se incluye pensiones y salud, o son dos cosas diferentes? Porque creo que eso no siempre tenemos claros los que no manejamos los temas de la seguridad social. Son dos aportaciones totalmente distintas. De hecho, el gobierno nacional tiene algunas obligaciones que la ley le reconoce. Una de ellas es el financiamiento del 40% de las pensiones. Otra de ellas es el pago de los servicios de salud de jubilados, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y amas de hogar afiliadas, evidentemente. Otra de ellas es la contribución que realiza al Seguro Social Campesino, al Seguro de Desempleo, y básicamente esos son los elementos más importantes por los cuales el Estado ecuatoriano tiene algunas contribuciones respecto a el IES. Ahora, lo que generalmente cumple y de forma parcial el gobierno nacional es exclusivamente el pago del 40% de las obligaciones y no en su totalidad. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a analizar el aporte que debería realizar por cuestión de servicios de salud de jubilados, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y jefas de hogar, el gobierno nacional tiene una deuda desde hace varias décadas atrás en que no ha pagado un solo centavo de la deuda de salud. En lo que corresponde a este gobierno, ¿cómo se mira de un lado la postura del gobierno nacional respecto de este tema? Y lo pregunto porque voy a citar parte de una nota que publica Diario El Universo, un poco en el sentido de lo que decía Fabricio, ¿no? De que se busca este diálogo con el gobierno para establecer soluciones de pago, y cito textual, esto porque ya para el siguiente mes el Fondo de Salud no tendría liquidez suficiente para cubrir los gastos totales y debería desinvertir parte de los fondos. Actualmente los fondos disponibles estarían en unos 20 millones de dólares. Así de crítica está la situación. ¿Qué va a pasar si es que no se adoptan medidas urgentes, y cómo se lee la postura del gobierno nacional? En el caso del Fondo de Salud, los informes actuariales de la Organización Internacional del Trabajo determinaron que si el gobierno nacional cumple con esta obligación de servicios de salud de jubilados, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y jefas de hogar, está garantizada la sostenibilidad del Fondo de Salud hasta el año 2028. El año 2028 es el último año de corte del informe actuarial. Sin embargo, insisto, el gobierno nacional no cancela esta deuda desde hace varias décadas atrás, con lo cual la OIT, en el informe actuarial que hizo con corte a 31 de diciembre del 2018, ya señaló que para 2020, si es que no existen correctivos, ya iba a existir déficit. Entonces, tenemos, por ejemplo, un representante del Consejo Directivo del IES que contó con un informe que fue público en abril del 2020, que ya daba cuenta de esta realidad, y que recién hace pocos meses atrás anuncia a la opinión pública como gran descubrimiento de que el Fondo de Salud está prácticamente quebrado. Y en efecto, la situación del Fondo de Salud es extremadamente grave. Me he permitido, por ejemplo, previo a esta entrevista, revisar el abastecimiento de medicamentos en la red IES. Para que ustedes tengan un conocimiento, de las 101 unidades médicas, el abastecimiento general es de 46%. Esta cifra de por sí ya es alarmante. Pero yo quiero hacer hincapié en un caso que me parece
Fundamental, porque estamos hablando del hospital más importante del país, como es el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El Carlos Andrade Marín al día de ayer tenía un abastecimiento de medicamentos del 19%. De estos medicamentos oncohematológicos el 16%, es decir, medicamentos para personas que tienen enfermedades como el cáncer. Abastecimiento de medicamentos antihipertensivos, 11%. Abastecimiento de medicamentos antirretrovirales, es lo que mejor tiene, 75%. Medicamentos para diabéticos, 22%. Y finalmente el abastecimiento de medicamentos COVID, 24%. Esta es ya la realidad y es la evidencia de la crisis que viven las 101 unidades médicas del IES a nivel nacional. La gente se está muriendo porque no tiene medicamentos y porque no le están atendiendo, toda vez que muchos de los servicios en este momento están cancelados o han disminuido pues el número de atenciones médicas. O en otros casos, evidentemente, asumir la compra de insumos por su cuenta. O en otros casos, si es que las personas tienen la posibilidad de comprar los medicamentos, evidentemente se ven abocados a esa realidad. Pero sucede que estamos en un país en donde 1 de cada 3 ecuatorianos gana menos $85 al mes, en donde el 15% de los ecuatorianos sobrevive con menos de $48 al mes. Esa es la realidad de nuestro país. Y frente a esa realidad, las instituciones públicas, como el IES, no por la institucionalidad en sí, sino por las autoridades responsables por omisión, porque esta realidad ya se la conocía desde meses atrás. De hecho, el vicepresidente de la República, días después de haberse posesionado, visitó el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, se conocía de la gravedad del asunto y sucede que tras 5 meses el abastecimiento cada día es peor en el hospital más importante del país. ¿Hay un estimativo real de cuánto es lo que le debe el Estado al Seguro Social por el tema de salud? 4.300 millones, según el último corte, que es público, que precisamente lo difundió el vocal Rodríguez. El Estado reconoce esa deuda con el Seguro Social. Es la deuda, de hecho, la deuda reconocida del Estado respecto al IES supera los $8.000 millones. De esos $8.000 millones, son 4.300 millones que corresponden al Fondo de Salud. De ahí también pues está la contribución al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, al Seguro Social Campesino, al Seguro de Desempleo y también el concepto de devolución del IVA que existía antes de la última sentencia de la Corte Constitucional. Pero para hablar del tema de salud, usted nos dice, efectivamente se reconoce el Estado, pero ¿hay algún tipo de plan de pagos? Se reconoce la deuda, pero ¿se piensa pagar esa deuda? Al respecto. Lastimosamente ese es el cuento del gallo pelón. Hasta ahora siguen validando las cifras y no existen acciones concretas para pagar esta deuda que es millonaria y que cada día sigue acumulándose. Y de hecho, a más de que no se paga la deuda, nos preocupa de sobremanera que cuando se establece el presupuesto general del Estado, la transferencia para la seguridad social, para las tres instituciones y sobre todo en el caso específico del IES, evidentemente vemos que existe una disminución a lo largo del tiempo en cuanto a las transferencias a la seguridad social, con lo cual la deuda evidentemente crecerá día a día. ¿Podemos hablar de una falta real de transparencia en cuanto a las cifras? Y lo pregunto porque ayer en la Asamblea Nacional se planteaba la posibilidad de discutir la comparecencia de autoridades del IES precisamente para que informen sobre la realidad en el sistema de seguridad social. En mi criterio no existe transparencia porque, insisto, para mí los informes actuariales trabajados de forma conjunta con la Organización Internacional del Trabajo es lo que nos han permitido conocer estas cifras. Es lo que ya advirtieron en abril del 2020 en el caso del Fondo de Salud, en diciembre del 2019 en el caso del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, ya daban cuenta de esta realidad que estamos viviendo. En mi criterio lo que falta es la voluntad política para solventar el grave problema que significa el desfinanciamiento de la seguridad social en el país. Y en efecto, como también ha señalado Marco Proaño Maya, si es que el gobierno nacional no prioriza
la situación crítica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nos vamos a ver abocados no solamente a una crisis de los beneficiarios del IES, sino una crisis de gravísimas consecuencias para toda la sociedad. Yo les pregunto a ustedes, imagínense lo que significaría que 500,000 jubilados en el país pierdan de la noche a la mañana su pensión, que es lo que les permite vivir una vez que han cumplido con su vida laboral. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Nosotros como sociedad no podemos permitir que nuestros abuelos estén mendigando en las calles para tener el pan de cada día. Ahora bien, hablamos justamente del tema de salud. En el caso de pensiones, eso se financia con el 40%. Hay un presupuesto que es inferior, o al menos se lo ha colocado así, en la proforma presupuestaria para 2022 que hoy va a conocer la Asamblea Nacional. La Asamblea no tiene mucho margen de acción. O sea, la Asamblea lo que puede hacer es observar la proforma, pero no puede cambiar ingresos ni egresos, ni mucho menos. Hay un margen muy limitado. Y probablemente este tema será incorporado dentro de las observaciones. Este presupuesto que se ha incorporado en la proforma para el próximo año es totalmente insuficiente en la medida de que se pueda solventar la situación económica tan compleja que usted nos ha referido en el Seguro Social, Andrés. Totalmente insuficiente. Solamente el IES, como bien lo señaló, necesita más de 2.500 millones de dólares por año para garantizar todas sus prestaciones como contribución del gobierno nacional. La transferencia para las tres instituciones de seguridad social en este año será de 2.200 millones de dólares. De esos son 1.500 millones de dólares para el IES, son 500 millones de dólares para el ISFA, son 100 millones de dólares para el ISPOL. Esos 1.500 millones de dólares que se está transfiriendo al IES no alcanza siquiera para cubrir la obligación del 40%. Para poder financiar la totalidad del 40% de las pensiones se necesita 1.900 millones de dólares. Y en su totalidad el gobierno nacional está transfiriendo 1.500 millones de dólares a todo el IES. Entonces, evidentemente es insuficiente y también importante hacer la reflexión aquí. Entre el año 2021 y el año 2022 existe un incremento en la transferencia a la seguridad social, al IES. El año pasado la proforma presupuestaria contempló 1.400 millones, ahora es 1.500 millones, existe un incremento de 100 millones, pero en el año 2020 la transferencia al IES fue de 1.600 millones, es decir, todavía no regresamos a la contribución que se realizó en el año 2020. Entonces, este también es otro elemento a tener en cuenta. Ahora bien, porque generalmente nos critican y nos dicen, pero si el Estado no tiene plata. Sucede que en la proforma presupuestaria, el único rubro que se incrementa de forma considerable es la amortización de la deuda pública. En la proforma presupuestaria del 2021 se contempló por amortización del pago de la deuda 3.600 millones. Para 2022 está previsto 4.700 millones, 1.100 millones más. Es decir, que mientras se le paga 1.100 millones más a deuda pública, estamos reduciendo las transferencias a salud, a educación inicial básica y bachillerato, a educación superior, a obra pública y evidentemente el monto para la seguridad social es insuficiente. Rápidamente, un criterio respecto de cuál ha sido el impacto en torno a la ampliación de la asistencia en salud a hijos de los afiliados. Los informes actuariales también dan cuenta de 3 hechos que son concatenantes de la crisis que vive la institución. Una de ellas es precisamente la reforma de 2010 de la Ley de Seguridad Social que amplió los servicios de salud a los hijos de los afiliados menores a 18 años. Eso como una política social es correcta. La seguridad social debe tender a universalizarse. Sin embargo, el grave problema se presenta cuando esa nueva prestación no contó con ningún financiamiento. Los informes actuariales dan cuenta de que año a año existe un déficit por cuestión de atención de salud de los hijos de los afiliados menores de 18 años de 257 millones de dólares. Si multiplicamos esa cifra anual desde el año 2010, estamos hablando de una cifra que fácilmente
supera los 2.500 millones de dólares. Aquí, por ejemplo, nos escriben dentro de la interacción de nuestra audiencia en nuestras plataformas digitales. No hay reactivos para los exámenes médicos ni medicinas en el dispensario 6 de la Bahía del IES en Guayaquil. Soy diabético, dice ayuda. Escribe Carlos Orellana. Leo el mensaje justamente por esta información que nos acaba de publicar. Igualmente en nuestra transmisión de Facebook Live. Dice César Augusto, dice, desde que yo me acuerdo el IES nunca ha dado toda la medicación necesaria, siempre hay que comprar algo, a pesar de que el seguro tiene la obligación de entregar en su totalidad la medicina. Andrés, su opinión sobre estos mensajes. En efecto, el tema del abastecimiento de medicamentos ha sido una problemática desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, en mi criterio, existe ahí un grave problema de arquitectura institucional. Ese problema pasa porque, por ejemplo, cada una de las 101 unidades médicas del IES puede comprar sus medicamentos. No existe una compra centralizada de medicamentos. Entonces, eso dificulta los procesos, hace que existan procesos oscuros, toda vez que es muy complicado controlar a 101 hospitales que están en procesos de compras públicas. Y algo que también es por sentido común: si nosotros compramos al por mayor, vamos a tener precios más cómodos. Claro, más bajos. Y ahorita la realidad es que estamos comprando simplemente cada una de las 101 unidades médicas, y es responsabilidad, por lo tanto, de cada uno de los gerentes o directores administrativos de estas 101 unidades médicas. Entonces, ese es un problema. Ahora bien, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la Dirección Provincial del IES, a nosotros nos preocupaba de que exista un desabastecimiento de medicamentos en el cual el promedio nacional era del 80%. Hoy estamos hablando de un abastecimiento del 46%. Entonces, las dimensiones son totalmente distintas, ¿no? Entonces, hay que ver cómo a lo largo del tiempo, en vez de mejorar, hemos ido empeorando. Entonces, evidentemente, eso es uno de los síntomas de la crisis financiera que está atravesando el IES. Correcto. Estos aportes quedan ahí para el debate público sobre la situación del Seguro Social. Le agradezco a nuestro invitado Andrés Campaña Remache por el tiempo. Que tenga un buen día. Muy amable. Muchas gracias, Fabricio, Belkis. Gracias a nuestro invitado Andrés Campaña, especialista en materia de seguridad social, exdirector provincial del IES. 8:33 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.